Seguimos con la carta de Santiago. El tema principal de la carta es la verdadera sabiduría. Y este tema lo va desarrollando como si fuese una especie de homilía. Va salpicando, pero el tema principal es sabiduría, aunque parece que se pierde por momentos, porque hay muchos consejos, exhortaciones. Y esto lo hace muy importante, porque es para siempre, es de todos los tiempos. Ahora, esa sabiduría de la que habla es la sabiduría cristiana, que inspira comportamientos, tales como vivir la palabra, evitar los favoritismos, no hacer acepción de personas, ocuparse de las obras como pruebas de una fe que se vive y no que solo se declama, y sobre todo la coherencia de vida, ¿no? Advierte sobre el peligro de la lengua, eso lo reitera, tan importante, por eso también tenemos que notar nosotros lo importante que es, y del egoísmo también. La carta se podría dividir así. Primero, el saludo inicial, es el inicio del primer capítulo. Después habla en los capítulos primero y segundo de la fe y de las obras. El capítulo parte del tercero, del tercero todo, y hasta el quinto, sobre la verdadera sabiduría. Y después, fin del capítulo quinto, recuerda que el Señor está cerca. Como decía, es la tensión de la parusía, ¿no? Es ese que el Señor vuelve, que el Señor tiene que volver, que vuelve. Tensión que con los siglos se fue perdiendo y que tenemos que recuperar. Y ahora vamos a pasar a la lectura de la carta. Yo voy a seguir como guía de lectura la Biblia de Staubinger, pero glosada, intercalando comentarios que sean pertinentes. Pues comenzamos con el primer capítulo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud o saludo. Las 12 tribus a las que se refiere son las dos de Judá, Judá y Benjamín, o de Judea, Judá y Benjamín, que volvieron de Babilonia, y eso era el reino del sur. Cuando se dividió el reino después de Salomón. O sea, la Judea con capital en Jerusalén, que son las tribus de Judá y de Benjamín, y las otras 10 tribus del norte que tenían como capital en Samaria y que se habían dispersado después de cautiverio en Asiria. De esas 10 nada se supo, se habían sabido de Jesús y algunos lo habían aceptado, digamos. Es de notar que Jesús empezó su misión por el norte, por Galilea, aunque terminó en Jerusalén, porque ese era el corazón, ¿no?, de la fe. Ahí estaba el templo. Y sigue diciendo, tenedlo, hermanos míos, por sumo gozo, cuando cayereis en prueba de todo género, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero es necesario que la paciencia produzca obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, la prueba es aquella a la que está sometida la fe. Y de ahí se debe manifestar paciencia. Somos probados también en la paciencia, como Job. Y esa paciencia, que en realidad es perseverancia en la fe, no desfallecer en la fe, por más que todo indique lo contrario, pese a toda evidencia en contra, no quede en solo paciencia, en resistencia, que puede tomar la forma de resignación, sino que de ella, de la perseverancia, de la resistencia al mal, debe salir perfección en el obrar. Aumento de la caridad y de la fe. De ahí se sale. De toda prueba tenemos que salir con un aumento de la fe y de la caridad. Para eso están. Y luego dice,
Si alguno de vosotros está desprovisto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da libremente sin echarlo en cara, y le será dada. Hagámonos como niños y pidamos la sabiduría. Imitemos, por ejemplo, a don Dolindo Rótolo, ¿no? Ahora está comenzando a ser conocido. Es un gran santo que todavía no ha sido canonizado. Él, cuando era quien ahora es este santo sacerdote y sabio, le dijo a la Virgen, quejándose por sus pocas luces: ma cosa vuoi da questo cretino, de este idiota? ¿Qué podés pedir de este idiota? Pues la Virgen se lo concedió, la sabiduría. Además de la santidad, ¿no?, que se la fue forjando él, pero esa sabiduría. Bueno, sigue diciendo el apóstol: mas pida con fe, sin vacilar en nada. Es decir, que no tiene, lo pida, pero pida con fe, sin vacilar en nada. Porque quien vacila es semejante a la ola del mar que se agita al soplar el viento. Sin vacilar. Es decir, no ser un veleta, ¿no?, que cambia con el viento, que no sabe bien lo que quiere, y si lo quiere, cueste lo que cueste. Sin vacilaciones presupone la rectitud del que quiere la verdad, sean cuales fueren sus consecuencias. Straubinger, en el comentario, recuerda a San Justino, que después de buscar en vano la verdad, pasando por todas las escuelas de la filosofía, la halló en el libro de la Sagrada Escritura, cuyas palabras de divina eficacia lo llenaron de admiración y amor hacia Cristo, convirtiéndose a Él, que es la misma sabiduría encarnada. Dice: un hombre así, un hombre que vacila, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. El varón doble es inconstante en todos sus caminos. Es un hombre inconstante, indeciso en todos sus caminos, dice otra versión. O sea, que su doblez es la de no saber qué camino tomar, y titubea y no se decide qué hacer, quizás llevado por escrúpulos. Recordar que los escrúpulos no vienen de Dios. Atención. Sigue diciendo: gloríese el hermano, el humilde, por su elevación, el rico, empero, por su humillación, porque pasará como la flor del heno. Se levanta el sol con su ardor, se seca el heno, cae su flor, y se acaba la belleza de su apariencia. Así también el rico se marchitará en sus caminos. El apóstol Santiago recuerda algo muy importante, que también de otro modo lo dice San Juan en su primera carta, cuando se refiere a nuestras inclinaciones torcidas. Dice: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, el orgullo de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus concupiscencias. Es decir, pasan los malos deseos propios de la carne, decaída por el pecado, pasa la vanagloria, todo pasa, como la flor del campo que hoy está de mañana se marchita y se tira, ¿no? Nuestro Señor usa esa misma figura de la flor cuando dice: fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe. En ese pasaje del 6º capítulo de San Mateo, nuestro Señor nos exhorta a ocuparnos de ser justos ante Dios, de hacer su voluntad y así poder tranquilamente abandonarnos en la providencia de Dios. Dios nos dice, en palabras pobres: ocúpate de mí, que yo me ocupo de ti. De todas las necesidades que bien conozco, ¿no? Quien se ocupa de agradar a Dios se despreocupa del mundo. Es Dios quien eleva al humilde y hace caer al soberbio.
dispersa a los soberbios de corazón, dice la Virgen, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Este es el canto de alabanzas de nuestra Madre, el Magnificat. Pues bien, como exhorta Santiago, se gloria en su humildad. Esa humildad que no es falsa ni contradictoria, porque algún listo diría, pero ¿cómo se puede gloriar la humildad? Quiere decir que no es humilde, que se gloria de su humildad. Se gloria de su pequeñez ante Dios. Humilde es el que se sabe pequeño, que sabe que está hecho de barro, aunque también de soplo divino. Humilde viene de humus, y humus es tierra. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad, la humillación de su esclava. Ella sabe que es pequeña. La pequeñez es la gran bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, los verdaderos humildes, los que no se engrían, que no conocen la vanagloria. De ellos es el reino de los cielos. Es la primera de las bienaventuranzas. Y aquí nos detenemos.